Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi grupo está conformado por Caterine Gómez, Milena Salcedo, Melisa Delgado, Isabel Acuña, Yesenia del Pilar Rodríguez y mi persona Andrea Delgado. El tema a exponer son las ramas del derecho. Comenzaré dando una breve introducción. Las ramas del derecho se van siguiendo los parámetros heredados de la jurisprudencia romana. Esta es una de las más importantes históricamente, es decir, que los derechos se dividen en tres ramas: el derecho público, derecho privado y derecho social, cada uno con sus ramas particulares, las cuales las van a mencionar a continuación mis compañeras. El derecho laboral. El derecho laboral está dado por tres partes importantes, los cuales son el derecho sustancial, el sistema de pensiones y el régimen de seguridad social. Entre el derecho sustancial nos encontramos que es el que regula todos los derechos y relación que existe entre el obrero y el patrón. El sistema de pensiones o el régimen de pensión es aquella protección que se le brinda al trabajador por haber cumplido un cierto número de semanas cotizadas y al mismo tiempo una determinada edad. Aproximadamente se habla de 1.100 a 1.400 semanas cotizadas. Existen algunos tipos de pensiones, los cuales son por invalidez, por vejez o por sustitución. El de invalidez es aquella que estando laborando y cotizando se pierde la totalidad o parcial de su estado de salud para de esta manera poder continuar cumpliendo con sus labores. El de vejez, que es por haber cumplido sus semanas cotizadas y su edad. Y el de sustitución, que es cuando fallece el pensionado, esta le queda a su cónyuge o a sus hijos menores a cargo o hijos discapacitados. Y el régimen de seguridad social va muy de la mano con el derecho laboral y es toda aquella protección que tienen las personas a su salud, el cual en Colombia se da por dos métodos, el cual es el subsidiado y el contributivo. El contributivo es el sistema que es pago, bien sea como independiente o donde el empleado y la empresa aportan un porcentaje. Y el subsidiado es aquel que está dado por el gobierno como ayuda para aquellas personas que no cuentan actualmente con un empleo. Cordial saludo, mi nombre es Isabela. A continuación hablaremos sobre lo que es la rama penal. Tengamos en cuenta un poco su historia y sus estudios. El derecho penal como cuerpo normativo abarca dos grandes áreas, que es el derecho penal sustancial y el proceso penal. Los dos hacen parte del derecho público, sin embargo, desde el punto de vista académico, el derecho penal abarca a sí mismo, no solo el cuerpo normativo, complementando en los códigos penales y procedimiento penal, sino que también involucra al cuerpo normativo relacionado con todo lo que es la política criminal del Estado, es decir, la prevención de castigo, corrección y la conducta del criminal. Adicionalmente, el derecho penal, académicamente hablando, exige un acercamiento a la teoría del crimen del delincuente. En consecuencia, que el derecho penal está conformado por tres grandes cuerpos. El primero, que es el conjunto de normas que señalan qué es un delito. El segundo es el procedimiento para castigar al delincuente, salvaguardando sus derechos y los de su víctima. El tercero es el estudio del delito y del delincuente propiamente dicho. Y por último, la política criminal del Estado. Estos dos últimos componentes del derecho penal son estudiados por la criminología. El derecho penal es como el conjunto de normas que definen qué es la conducta criminal y cómo se castiga y se defienden los derechos del delincuente. Es uno de los logros más importantes que ha tenido la humanidad de esta sociedad. A continuación, mi compañera les va a hablar un poco de la historia de la rama penal. Continuando con la rama penal, una parte de su historia es que en la Revolución Francesa el crimen y su castigo dependían del arbitrio personal de los que detentaban el poder. El rey era el que señalaba que era un delito y quién delincuente. Sin embargo, a nivel de las provincias, quienes definían y castigaban podían ser miembros de la nobleza o cualquiera de sus representantes. No existía como un cuerpo normativo que fuera claro, único y estable. La Revolución Francesa marcó un hito en el reconocimiento de lo que debía ser considerado como un crimen y su castigo. Es así que surge el principio de legalidad.
según el cual no se castiga una conducta como criminal si no hay una ley previa que así lo defina. A pesar de los logros en materia penal desde los momentos históricos de la Revolución Francesa, el delito y la pena siguen hoy siendo definidos por aquellos que detentan el poder. Si bien es cierto, hay adelantos sustanciales en la definición de la conducta criminal, de los derechos de los delincuentes y sus víctimas, digamos, aún en la actualidad se puede ver ese tipo de organizaciones que definen este tipo de comportamientos. Un ejemplo de ello es lo que se conoce como el terrorismo, lo que para los Estados Unidos es terrorismo, para el sector del Islam es una manifestación legítima de lucha en pro de sus derechos históricos. La rama del derecho civil es la más amplia y guarda similitud en distintos países. De igual forma, el derecho civil está compuesto por todas las leyes relacionadas con el derecho civil, ¿sí? Como el estado civil de las personas, como sus derechos y sus obligaciones. El derecho civil está subdividido como en una serie de instituciones jurídicas, las cuales a su vez se agrupan como en ciertos cuerpos como normativos e independientes, los cuales son la primera, que son las normas que están relacionadas con el estado civil de las personas, como por ejemplo todo lo concerniente con la nacionalidad, el domicilio, matrimonio, divorcio, separación de bienes y pues con los hijos, obligaciones entre que tienen los padres y los derechos con los hijos, tutelas de los menores de edad, así como aquellas personas que lo necesitan. La segunda está relacionada con las normas con los bienes tanto muebles como inmuebles, ¿sí? Del derecho del dominio sobre estos, así como su posesión y su goce, uso y goce, ¿verdad? También está todo lo relacionado con el régimen de contratos y obligaciones. El derecho, esta subdivisión del derecho, pues regula como todo lo concerniente a las distintas formas como de contratos que se hacen entre personas. De igual forma también está el derecho minero, que está como en una subdivisión de la rama del derecho civil, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Que es regular la exploración, explotación y la transformación de los productos del subsuelo. Obviamente, como se sabe en las normas jurídicas de contratación, se entiende que el subsuelo corresponde o pertenece al Estado, es propiedad del Estado. Rama del derecho constitucional. La organización jurídica de los estados se estructura a partir de un esquema piramidal, conocido en el ámbito jurídico como la pirámide de Kelsen, en cuya cima encontramos la constitución política. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y leyes u otras normas jurídicas, se aplican las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y extranjeros en Colombia acatar la Constitución y leyes. Para cumplir con esta disposición, los países cuentan con los tribunales especializados. Esta rama del derecho también es la encargada del estudio y protección de los derechos fundamentales, las cuales son protegidos por las instituciones jurídicas, como el derecho de tutela o el derecho de amparo. Esta rama también protege los derechos económicos, conocidos como derechos constitucionales de segunda generación, y los derechos a un buen ambiente, conocidos como derechos de tercera generación. Bueno, en la rama constitucional también encontramos que a lo largo de la historia el hombre ha venido haciendo una serie de conquistas de derechos tanto individuales como colectivos. Como es el caso universal de los derechos humanos, existen pues normas en donde se encuentran el derecho institucional, el cual regula las naciones entre los países. Existen normas internacionales que tienen que ser respetadas por los países que así las han aceptado. Por otro lado, se señala en el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia,
que hay unos tratados, aquí se reconocen los derechos humanos, prohíben su limitación, prevalecen en el mandato central. También los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretan de conformidad con los tratados internacionales. Se dice que el Estado de Colombia debe conocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y por último nos habla de un tratamiento tentativo en temas considerables por parte del Estatuto de Roma respecto a las garantías contenidas en la Constitución.